Muy buenos días, los saludo en el glorioso nombre de nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a seguirles confrontando o desmintiendo las mentiras del señor Saulo. Yo lo puse Saulo, él se llama Luis Toro. Las, ¿Cómo es? Los que él dice es que eso no tiene, ¿cómo le explico? Es que, no sé, el que es conocedor de la Biblia, esto es para reírse, ¿sí? Esto es para reírse uno. Los que no conocen la Biblia, pues que comen todo enterito lo que él dice. Póngale cuidado. Vamos a escuchar a este señor Saulo de las burradas. Se llama burradas. Póngale cuidado. Muy importante, porque cuando él nació no había quien lo bautizara. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. ¿Sí escuchó que Jesucristo no se bautizó cuando era niño? Porque no había quien lo bautizara. Sí, analicen ustedes, porque no había quien lo bautizara. ¿Mm? ¿Usted puede creer una cosa de esas? Si nosotros miramos del Antiguo Testamento, los niños después de 8 días de nacido lo traían y lo presentaban y lo circuncidaban, ¿sí? Todos los que eran temerosos de Dios, que seguían a Dios, tenían que entrar en ese proceso. Circuncidado los niños después de 8 días. María, después de 8 días de nacido, trajo a Jesús y lo presentó, ¿sí? No era para bautizarlos, sino para presentarlos. Si usted lean ahí en su casa Lucas 2:21 adelante, ahí está explicando. Los niños no se bautizan, los niños se presentan. ¿Sí? Eso sí dice en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta la presente. Hoy en día se presentan los niños y se oran por los padres para que Dios les dé sabiduría y puedan educar a ese niño en los caminos del Señor. Para ese propósito es. Entonces Jesucristo se bautizó después de 30 años. Por eso, porque ese es el uso de razón de una persona que ya tenga, una persona de 15 años para adelante ya sabe a quién es el que, o sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, ese es el punto. Eh, si usted leen ahí Lucas, repito, Lucas 2:21, ahí se está presentando que María con José trajo a Jesús para presentarlo, ¿sí? Para presentarlo, no para bautizarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que él está hablando es, perdónme la expresión, pero es una burrada, una burrada. Entonces, vamos a seguir analizando los, las burradas que él habla. Póngale cuidado. Bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado. El bautismo es para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Si los evangélicos tuvieran el deseo de aprender, si tuvieran el deseo de mirar qué dice la Biblia, entonces escucharían la cita que voy a dar y la leerían. La van a analizar, se van a convertir. Pero si no les importa la verdad y no quieren aprender, si lo único que quieren es criticar contra la iglesia, pues que sigan criticando. Pero le vamos a dar una razón por qué nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué? Y ellos dicen, pero es que un niño no tiene pecado. No importa, hay que bautizarlo aunque no tuviera pecado. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, cuando Jesús viene a bautizarse. Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, Juan, observen, Juan trataba de impedírselo, diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿quién es pecador? ¿Juan o Jesús?
Jesús? ¿Cuál es el pecador? Juan. ¿Y quién venía? Escuche eso. ¿Que quién era el pecador? ¿Juan o Jesús? Pues Juan no era pecador, porque esto era un profeta que venía enderezando el camino al Señor. Y ahí lo está diciendo, ¿sí? Que Juan era el pecador. ¿Qué tal que Jesús viene a bautizarse, o sea, a cumplir la justicia por medio de Juan, ser un pecador? Pues no, Juan no era un pecador, pero la Biblia estaba diciendo que Juan no tomaría vino ni sidra, ¿sí? O sea, que quiere decir que es un hombre, un profeta eh, enviado de Dios para enderezar el camino. Si usted analiza en Isaías 40, versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, preparad el camino a Jehová. ¿Sí? Nótese eso, preparando el camino a Jehová. Después que Juan llegó y enderezó el camino, después, ¿quién llegó? Jesús. Entonces Jesús es Jehová. ¿Sí ve? Ahí nada más, en sencillito, ahí se dan de cuenta que Jesús es Jehová. Entonces, analice usted. Juan no era pecador, ¿sí? Si analiza usted, Juan no era pecador. Vamos a seguir escuchándolo. ¿Bautizarse? Jesús. Y dijo Juan, no, yo no te voy a bautizar, tú no tienes pecado. Yo sí tengo pecado. Soy yo quien necesita ser bautizado, tú no. Dale. ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió. Escuche lo que le respondió Jesús. Jesús no le dijo, muy bien Juan, te estaba poniendo una prueba. Es verdad, la persona que no tenga pecado no se debe bautizar. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús respondió, deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. ¿Observa? El bautismo no es para el perdón de los pecados solamente. Es para que se cumpla lo que Dios manda. Bueno, si analizó el tema ahí en de tal punto. Jesús, ya le expliqué que Juan el Bautista no era pecador. Juan el Bautista es un profeta que venía a enderezar el camino. El bautismo de Juan el Bautista no era para perdón de los pecados. Señor Saulo de Tarso, hablo con usted, Luis Toro. El bautismo de Juan no era para perdón de los pecados, el bautismo de Juan era para arrepentimiento. ¿Sí? Vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Cierto? Entonces, Pablo se encontró a ciertos discípulos en Hechos 19 del 1. Entonces le dijo el Señor, Pablo dijo a unos ciertos discípulos de Juan, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Pablo le contestó, Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. ¿Sí? Y eso, habían 12 hombres discípulos de Juan y se convirtieron, se bautizaron en el glorioso nombre de Jesús. 12 hombres, no oyeron ni pío. ¿Por qué? Porque le creyeron la palabra. Entonces, ese es el punto. Entonces, Juan no bautizó para arrepentimiento. Jesús se bautizó, era para cumplir toda justicia. Señor Saulo de Tarso. Palabras, justicia proviene de latín, significa justo. Si no lo sabía, sépalo. ¿Sí? Vamos a leer en Dios mandó
Vamos a leer aquí un texto bíblico donde hay dos textos bíblicos. 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Para que ustedes se den de cuenta que no que lo que está hablando acerca de la justicia. 3:16. Vea lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dargullir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de justicia. ¿Sí escuchó? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito el 16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dargullir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? Porque el único justo es Jesucristo. Y el que justifica es Jesucristo. Vamos a ver Romanos 3:26. Romanos 3:26, para que vea usted quién es el que justifica. 3:26. Con la mira de manifestar a este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si se da cuenta, deja que toda justicia se cumpla. Toda persona que llega a este mundo para ser de Dios, pertenecer de Dios, tiene que cumplir toda justicia, porque Él viene un día a juzgar, porque Él es justo, Él no es injusto, Él es justo. Entonces para eso se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se predica para ese propósito, para que los pecados sean remitidos y enviados, para cuando usted se muera, le sacan el librito, y ahí está usted listico, o sea, no tiene ningún problema. Pero si usted no le perdonaron los pecados aquí en la tierra, allá le buscan, ¿sí? Le buscan el librito y lamentablemente para el juego eterno va para allá. Entonces, ese es el punto. Entonces, la justicia deja que toda justicia se cumpla. Entonces, el punto es que el Señor Jesucristo vino con ese propósito, porque el único justo es Él. Es Él el único justo, ¿sí? Entonces, y el que justifica. Entonces, ni Juan era pecador, ni Jesús tampoco. Jesús se bautizó, no era porque tenía pecado, sino que para que se cumpla toda justicia. Ese es el propósito, señor Saulo de Tarso. Entonces, no engañen tanto a las personas. Por muchos siglos ha sido engañado a la humanidad con esa, ¿cómo le llamo? Iglesia no puedo llamar porque iglesia es esa organización romana, ¿sí? Entonces la organización romana ha tenido dominada a las personas por muchos siglos. Ahora prepararon a este Saulo de Tarso para decir tajantes burradas, tajantes mentiras, ¿sí? ¿Listos? Entonces hasta acá era él. Que Dios les bendiga.